Parálisis de sueño. Ese momento en que los humanos yacen inertes en su momento más vulnerable mientras duermen. Esta noche, secta, nos tomamos la libertad de preparar 4 relatos de horror relacionados con este tema. Así que si has sufrido parálisis, puedes darte una idea de lo aterrador que van a ser estos relatos. Así que apaga las luces y disfruta esta primera historia. Buenas noches, secta. ¿Saben qué es lo peor de una parálisis del sueño? No es que no te puedas mover, ni lo que ves, sino más bien el miedo que sentís. Un miedo que no sabes cómo explicar porque se te instala en el pecho. Y no me van a dejar mentir quienes han tenido parálisis del sueño alguna vez. Es como si despertaras, pero ni tanto, porque no estás ni despierto ni dormido, pero te vuelves consciente y sin saber de qué empezás a sentir miedo. A mí me sucedió hace no mucho que mi hijo pequeño, Diego, se había ido a dormir a la casa de su amigo. Esta era la primera vez que él se quedaba fuera de casa, tiene 15 años. Y la mamá de su amigo es una persona de mucha confianza, así que lo dejé irse sin problema. Hice mi rutina habitual, como hago cada noche, cenar, darme un baño, ver televisión un rato y después directo a la cama. Era temprano todavía, 10 u 11 de la noche. Al otro día tenía que ir a trabajar, así que me tocaba descansar bien. Y apenas estaba conciliando el sueño, empecé a escuchar cómo la puerta de mi cuarto se abría. Ahí solo dije de manera inconsciente: anda a dormir, no te voy a dar el celular. Siempre le quito el celular antes de dormir, porque si no se pasa toda la noche con él. Y escuché como pasos acercándose a la cama. Intenté abrir los ojos, pero me tardé bastante en reaccionar, como cuando te despertás de golpe y los ojos no los podés abrir, algo así. Estaba muy dormida y en ese momento sentí súper claro cómo levantaban las sábanas. Me levantaban la mano y me acariciaban como el dorso de la mano, como para intentar despertarme. Y me daban como palmadas, como cuando intentás despertar a alguien, ¿viste? Pero para no sobresaltarlo, no sé si me explico. Pero apenas abrí mis ojos y al mismo tiempo dije: ¿qué pasa, Diego? Creyendo que era mi hijo. Pero cuando abrí mis ojos por completo, vi que había una mujer muy delgada. No se veía vieja, pero estaba completamente encorvada. No tenía cabello, ni cejas, ni pestañas, y tenía una cortada que le cruzaba el centro de la cara desde arriba hasta la barbilla. Parecía estar en carne viva, no sé cómo podría llegar a describirlo, pero era esa sensación como si la herida fuera reciente. Ella era la que tomaba mi mano, y cuando intenté jalar mi mano sentí como me presionaba y no me dejaba, y escuché como una voz grave, como si hablara, pero no distinguía lo que decía. En un momento cruzamos ahí las miradas y vi unos ojos negros, sin expresión. O sea, no pareciera que quería darme miedo. Más bien como si viera, como con curiosidad, con interés. No sé explicarlo, era raro. Estuvimos un minuto o algo así, pero yo sentía tranquilidad o paz, no sé cómo decirlo. Y de un momento a otro fue como si parpadeara y ahí ya desperté. Lo extraño también estuvo en eso, porque cuando abrí mis ojos, mi mano estaba levantada, no ligeramente, sino por completo. Y en cuanto abrí los ojos cayó de golpe. Tengo un gatito que suele dormir a los pies de la cama, y cuando cayó mi mano, el gato salió corriendo. Estaba acostado en mis pies y se fue debajo de la cama. O sea, podría haber creído que eso fue parte del sueño, que el hecho de que mi mano estuviese levantada y cayó, pero la verdad que ya me había despertado y vi claramente cómo mi gatito se fue corriendo debajo de la cama. No sé, la verdad es que todo me pareció raro, para decir poco.
Y he tenido varias parálisis, pero esa la recuerdo más claramente y con muchos detalles. Espero que si alguien ha tenido parálisis la puedan compartir con el resto de la secta, porque es algo que me parece súper interesante y me gustaría escuchar sus experiencias. Bueno, y eso es todo. Hasta la próxima. Una gran historia, perfecta para iniciar esta noche de horror. Y si les gustó este relato y no se quieren perder futuras historias, recuerden volverse adeptos y activar la campana del juicio final para que antiguas y siniestras deidades les avisen cuando haya nuevo video. Pero no perdamos más el tiempo, mantengan las luces apagadas y vamos con la segunda historia de esta noche. Hola comunidad, la siguiente historia es una de las cosas más extrañas que me han pasado y cuando lo viví me tardé mucho tiempo en contarlo. Principalmente porque son de esas historias que incluso yo mismo no puedo creerlo, por lo real que fue todo. Me gustaría escuchar si ustedes han pasado por algo similar y saber qué creen o qué pudo haber sido. Miren, cuando voy a ver a mi novia, la verdad es que el trayecto, digamos, es un poco largo. Me transporto en metro y en autobús y como la ruta del autobús tiene un trayecto muy, pero muy largo, la parte pesada del viaje se puede pasar rápido, pues el autobús es de los que tienen asientos muy suaves y cómodos, en los que es fácil conciliar el sueño. También ayuda bastante la monotonía del paisaje que se puede ver por las ventanas a lo largo del viaje, porque casi todo el camino es a través de una zona industrial. Así que solo hay fábricas a la derecha y a la izquierda. En otras ocasiones me quedaba dormido, aunque fuera solo un momento, y al llegar me despertaba sin mayor problema. Regularmente íbamos muy pocas personas en el autobús, pues como dije, el autobús cruza por una zona industrial y solo entre semana es muy concurrida. Los fines de semana no hay mucha gente en esa zona. Esta vez venía de regreso de casa de mi novia y entrada la noche éramos aún menos que de costumbre, apenas unas 7 personas. El caso es que estaba sentado sin más, escuchando música con mis audífonos, cuando pasamos una zona llamada Texcoco. Justo cruzando por la laguna hay un lugar muy conocido en esta zona, el cual es un camino recto, muy largo. Justo ahí me quité los audífonos y empecé a dormitar. Cerré los ojos un momento y de repente los abrí nuevamente, como si hubiera sido por algún ruido o algo que me llamó la atención. Solamente abrí mis ojos a medias y sentí un fuerte pesar en mis párpados, como si no los pudiera abrir por completo. Estaba viendo hacia afuera por la ventana, pero todo era muy oscuro. Traté de frotarme los ojos, pero mis manos no se movían. Estaban quietas, como paralizadas. Intenté moverme, pero en ese momento me di cuenta que estaba paralizado por completo. Tenía una sensación extraña, o que al menos yo nunca había sentido hasta ese día. Era como tener a alguien sentado sobre mí. Alguien muy, muy pesado. Podía sentir su piel fría, tenía esa sensación envolviéndome, un frío que me recorría por completo. Mis pies no se movían. Aunque tratara de patear con toda mi fuerza, no podía moverme. Poco a poco y sin saber cómo, con un poco de esfuerzo pude mover mi cuello y mirar hacia el pasillo del autobús. Entre los asientos veía que había alguien muy alto en la oscuridad, entre las sombras, aunque las luces estaban prendidas. En ese momento todo era muy real. Poco a poco se empezaba a acercar a mí y me veía fijamente, se acercaba más y más. Y aunque avanzaba, no parecía mover su cuerpo con el típico ir y venir de los brazos. Ya saben, el movimiento que hacemos normalmente al caminar. No recuerdo sus ojos ni su cara, pero sé que ahí había algo que vagamente formaba un rostro, pero que en realidad no era nada que pareciera humano. No parecía tener cabello, su cabeza estaba deforme, tenía protuberancias. Esa figura extraña estaba a 2 o 3 asientos delante de mí y seguía avanzando. Empecé a ver cómo extendía su brazo, acercándolo a mí. Al igual que el resto del cuerpo, su brazo era totalmente negro como una sombra. Esa mano se acercaba más, y cuando me alcanzó, pegué un salto. Creo que incluso grité. Pues el conductor volteó a verme.
Un señor que se me había acercado para despertarme justo en ese momento, se me quedó viendo y me dijo, hijo, ya llegamos a la base. Tan pronto desperté me di cuenta de que esa extraña cosa que había visto antes no estaba ahí por ninguna parte. Cuando me bajé del autobús seguía adormilado y tenía una presión muy fuerte en el hombro, un dolor que se me extendía por todo el costado izquierdo. Iba caminando como desubicado. Yo creo que el señor que me despertó se dio cuenta y me preguntó, ¿estás bien? Este es el paradero, ¿para dónde vas? En cuanto terminé de despertar me ubiqué y le di las gracias al señor. Caminé hacia mi casa, que estaba a unas 3 cuadras del paradero de los autobuses. El resto de la noche tuve esa sensación de miedo, como cuando ves algo que te asusta realmente y aunque sepas que no pasa nada, tener una especie de paranoia. La sensación de tener miedo y recordar eso que te asustó una y otra vez. Aunque tal vez solo fue una parálisis del sueño, el hecho de ser tan real fue lo que realmente me asustó. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna parálisis que se sienta demasiado real o que, como me sucedió a mí, les haya dejado un dolor al despertar. Son esos pequeños detalles los que hacen que no quede todo como fue un simple sueño y se sintiera más real. Eso de tener parálisis de sueño suena realmente aterrador. Espero que muy pronto me suceda. Y espero también que estés disfrutando esta noche de relatos. Y si para este punto no has dejado tu mano ser sonodo, con el pulgar hacia arriba en señal de tributo, es el momento perfecto para hacerlo. Pero mientras lo haces, vamos con la tercera historia de esta noche. Disfrútala. Lo que viví y que estoy por contarles aún me causa pánico a la hora de apagar la luz y dormir al lado de mi bebé. Hola secta, esta historia es súper cortita y la viví hace un par de años ya. Verán, yo soy madre soltera, algo lamentable y muy común en México. Vivo sola con mi pequeño, que en ese entonces tenía 6 añitos. Yo había vuelto de trabajar y pasé por mi bebé a casa de mi mamá. Ella lo recoge cuando sale de la escuela y en cuanto yo salgo de trabajar, voy por él. Usualmente cenamos con mi mamá y volvemos a casa, ya solo a descansar y alistarnos para dormir. Bueno, uno de esos días, un viernes si mal no recuerdo, al llegar a casa nos quedamos viendo la televisión en la sala, acostados en el sillón como siempre hacíamos los fines de semana, hasta que el sueño prácticamente nos ganara. Lo extraño sucedió cuando comencé a soñar. En mi sueño recuerdo una mujer bastante mayor, encorvada y con el cabello largo y blanco. Ella me decía, él es una carga, él es una carga. Lo escuchaba como a través de una pared, como un sonido a la distancia, pero aún así se escuchaba muy, muy claro y fuerte. Era una voz potente y ronca. Dámelo, 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 dámelo. Lo repetía muchas veces así, muy rápido, y daba una sensación de desesperación en su voz. No sé bien cómo explicarlo, pero eso me hizo que en mi sueño tuviera la necesidad de correr. Ahí recuerdo que, todavía dormida, entendí que se refería a mi chiquito. Era lo que esa mujer quería. Quería que le diera a mi bebé. En ese momento me desperté, casi de un salto, como cuando sientes que estás cayendo. Yo casi nunca recuerdo mis sueños, y menos con tanta claridad como este, pero todavía hoy, con el tiempo, lo recuerdo tan, pero tan claramente. Incluso si me concentro, puedo volver a tener esa sensación de miedo y sentir la piel chinita que tuve en ese momento. Cuando desperté del sueño tenía el corazón acelerado, incluso estaba llorando y me sentía culpable por haber pensado en deshacerme de mi hijo, aunque fuera solo un sueño
o eso era lo que creía. Lo que me borró esa sensación en un momentito fue que abrí bien mis ojos. Ya bien despierta, juro haber visto el brazo de mi hijo levantado, pero no hacia arriba, sino como a un costado, y su cuerpo estaba un poco levantado, como si alguien lo estuviera jalando. Incluso la manta con la que estábamos cobijados estaba levantada junto con el brazo. Ver eso me dio ese frío que da en la nuca, como cuando ves algo que te impacta. Pero a pesar de eso, lo que hice fue arrojarme sobre mi hijo, con todo mi cuerpo, y abrazarlo fuerte. En ese momento su brazo cayó, con su peso normal, y además las cosas que estaban en la mesa del centro en ese momento se movieron como si alguien hubiera golpeado la mesa. No sé explicar qué fue eso, pero estoy segura de lo que vi. Obvio, jamás se lo conté a mi hijo porque no quería asustarlo. En realidad, no se lo he contado a nadie. Bueno, excepto ahora a ustedes. Creo que lo que me pasó son el tipo de historias que no todos creen y que intentan explicar con solo fue un sueño. Pero yo estoy segura de lo que vi, de lo que soñé, y sé diferenciar, y estoy segura que en ese momento estaba completamente despierta. Sé que todo estuvo relacionado al sueño y que vi como alguien jalaba a mi niño. Sé que quizás contándolo así no suena tan impresionante o aterrador, pero vivir una experiencia, por más sencilla que parezca, a la distancia o al escucharla, cuando la vives, todas esas emociones, el miedo y el no estar segura si te creerán o no de tu historia, es, es lo que lo vuelve mucho, mucho peor. No puedo creer lo rápido que vuela el tiempo cuando le estás pasando bien. Hemos llegado a la última historia de esta noche. Muchas gracias por complacernos con su blasfema presencia y acompañarnos en esta pequeña recopilación de 4 relatos de horror. Vamos con la última historia de esta noche. Secta, esta historia es muy corta, pero cuando me sucedió esta fecha, o sea, es algo que no puedo explicar. Cuando sucedió esto que voy a contaros, vivía con mi mamá y mi hermana, que es un par de años más pequeña que yo. Una temporada que no sé, de pronto hubo muchos temas familiares, problemas básicamente. A mí me comenzó a gustar mucho poder dormir, ya sabes, de esas veces que das vueltas y no puedes conciliar el sueño. Primero creí que era por los temas familiares, que estaba inquieta o algo así. Pero bueno, la cosa es que de las pocas veces que podía dormir, comencé a tener un sueño recurrente. No recuerdo tantos detalles, pero lo que recuerdo súper claro era una persona que se me aparecía. Una persona muy mayor, encorvada, sin cabello, muy delgado, tanto que se le marcaban los huesos de las costillas y de la columna. Con los ojos grises o casi blancos, lo veía andando a lo lejos, pero siempre se iba acercando poco a poco, hasta que podía ver su cara muy, muy cerca. Eso siempre me hacía despertar de golpe, súper sobresaltada. En esa ocasión, el sueño fue un poco peor, no solo por lo que vi, sino por todo lo que sucedió alrededor. Pero bueno, no me adelanto. Pasó igual que siempre, pero esta vez creo que como una parálisis del sueño, porque estaba despierta según yo. Escuché un ruido en mi cuarto como si me dieran un golpe en el suelo, con los pies descalzos. No se me ocurre otra manera de describirlo. Cuando escuché eso, giré para ver dónde había sido, pero no podía moverme. Pude girar, pero solo la mirada, sin girarme realmente, no sé si me explico. La cosa es que me sentí súper asustada. Sentí como mi corazón se aceleraba por el miedo. Escuché como la cama se hundía y hacía un ruido como si alguien se sentara en la parte de los pies. No sé si para ese punto me quedé dormida,
Supongo que sí, porque de repente ya estaba en mi sueño recurrente con esa persona mayor que veía. Como siempre pasaba, pero esta vez era más lento, como si se tomara su tiempo, como si se recreara. Me sentía más asustada. Normalmente podía controlar la sensación de angustia, pero esta vez había tenido esa parálisis antes de dormir que me hacía sentir horrorizada. Por suerte, todo sucedió como siempre, pero lo extraño viene aquí. Al otro día me levanto, recuerdo que era sábado. Los sábados desayuno con mi mamá y mi hermana. Desayunamos y empiezo a contarles lo de mi parálisis del sueño, que se repite. Pero cuando les empiezo a hablar de la persona que veía, ni siquiera había dicho que era una persona mayor lo que soñaba. Solo había dicho, he soñado con una persona. Mi hermana se gira a ver a mi mamá con cara asustada, con esa cara de ¿ella también? Mi hermana me describe a esa persona al detalle, justo como la soñaba yo. Ahí me recorrió un frío horrible en la espalda. No solo yo había soñado con esa persona o cosa, no sé cómo decirle, sino que mi mamá y mi hermana también. No solo exactamente el mismo sueño con cada detalle, sino que ellas habían tenido parálisis. Casi todas las veces tenían esa pesadilla. Ellas habían tenido una parálisis muy parecida a la que yo tuve, ruidos de pies descalzos en su cuarto, algo subiendo a la cama y sentían la presión sobre sus cuerpos que les evitaba poder moverse. Las noches siguientes intentamos dormir todas en la misma habitación. Un par de veces coincidió en que teníamos esa pesadilla. Con el tiempo se volvió menos y menos recurrente, hasta que un día, sin más, dejó de suceder. Fue algo súper extraño, que estoy segura que fue algo más que una simple coincidencia y que no tuvo nada que ver con el estrés de la situación familiar o el cansancio. Creo que fue algo paranormal. Es algo que para mí es inexplicable. Si alguien más ha soñado algo así o ha vivido algo similar y tiene una manera de explicarlo, me gustaría escucharlo. Saludos, secta.